no que era hacer eventos donde aportemos muchísimo valor, donde demos contenido, donde ayudemos a que todas estas emprendimientos y todas estas, como lo quiera llamar, tiendas virtuales, todo lo que cada uno tiene, crezcan y crezcan muchísimo. Muchísimas gracias por estar acá. No había, y se lo decía yo a él, no había una persona mejor para que arrancáramos hoy, y era una persona que definitivamente es la más visionaria que yo conozco, para que nos hable y nos diga, y ese es el tema, cuál es su visión del 2026, que nos ayude a mirar cuáles serían los inicios y cuál es el camino a trazar para este año. Entonces, Juan, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Bien pueda, por acá, puede ser. Buenos días, ¿cómo están? Vale, ¿dónde quedó bonita yo? ¿Por aquí o por aquí? Dígame que es que uno no sabe. Ahí, Ah, bueno, muchas ¿no se escucha? ¿Sí gracias. se escucha? No, Hola, hola. Tito. No. Cambiemos mientras Hola, tanto. hola. Muy buenos días, ahora sí, ¿cómo están? Hola, hola, Este hola. es Ya, el primer yo. evento, Hola. ¿cierto? Sí, este es el primero de este año. Pero es verdad, en enero todo el mundo está como en pausa. Nosotros estamos Como en en pausa, arrancamos otro, allá. sí, es verdad. Felicitaciones, Lady, como siempre, por lo juiciosa que has sido en todo esto, posicionando la empresa, la marca, haciendo que las personas visiten. Muy bonito esto. Hemos hablado internamente en EFI y es muy bonito esto que estás haciendo. Muchísimas gracias. Pues yo creo que la intención siempre es, y lo hemos dicho en todos estos espacios, es aportar mucho valor. Entendemos y eso nos quedó de alguien que es muy conocido para nosotros, que mientras más das, más puedes dar. Entonces es nuestro sentido que siempre aportar mucho valor para que no crezcamos prendas control, no crezca EFI, sino que crezca, pues, crezcamos todos juntos. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de iniciar, cuenten cómo va este año, cómo va EFI, cómo va todo. Bueno, todo muy bien, con muchos proyectos, muchas cositas que ahorita les cuento un poco. Excelente. Bueno, frente a lo que me respondiste ahorita, pues nosotros lo mismo, planeando, organizando, estructurando, a eso nos dedicamos. Frente a los cambios que se vienen con el comercio electrónico, digamos lo que hace muchos años cuando tú iniciaste, cuando nosotros también iniciamos, digamos lo que nosotros vendíamos en gran parte por innovación. O en el caso mío, cuando yo empiezo a hacer comercio electrónico, era muy fácil vender porque era muy innovador vender por internet. O sea, tú estabas en redes sociales y te llegaba una faja que te decían que te la llevaban a domicilio y que lo pagabas al recibir. Eso era innovación y la gente compraba muy fácil. Pero digamos lo que ahora o en este momento a ustedes les parece que las compras o que montar un e-commerce es innovador. Yo digo que ya no es innovador. ¿Por qué? Porque ya hay competencia. Pues casi que todas las tiendas hoy en día, yo no sé en qué porcentaje, pero yo creo que casi todas las tiendas físicas ya empezaron a vender por internet. Entonces, las reglas del juego yo creo que nos están cambiando, obviamente. Para mí es mucho más fácil hacer hoy en día comercio electrónico por todas las posibilidades, porque antes, créanme que era muy difícil hacer comercio electrónico. Era muy fácil vender, pero era muy difícil hacer comercio electrónico. ¿Por qué? Porque no había pago contra entrega, las transportadoras no estaban disponibles, a nosotros nos robaban mucho las empresas de mensajería, eh, demasiados problemas, mejor dicho. Hoy en día, digamos lo que es fácil, pero ahora es muy exigente el mercado. Yo creo que para que alguien en este momento diga, no, es que es demasiado fácil vender, no, es porque usted ya tiene un conocimiento y porque ha estudiado mucho tiempo que usted alcanza a hacer una venta gracias al conocimiento. Pero si usted hoy en día monta una landing page fea con un video de, de un chino, una china, porque te robaste el video, ¿es fácil vender? Yo creo que no. Los costos publicitarios eh, literalmente te acaban el negocio. Ahora, hay una problemática y es que cuando los negocios se vuelven exigentes, yo percibo que llegan otras dificultades en los negocios y es que a nosotros, a casi nadie nos enseñaron a emprender. Entonces yo me imagino que tú has tenido mil dificultades en estos 5 años, demandas.
un montón de problemas precisamente porque a nosotros nadie nos enseñó a emprender. Entonces yo creo, y yo pues casi desde hace 5 años que estamos con EFI, siempre lo promovemos y es, venga, tenemos que aprender a ser empresarios. ¿Por qué es tan fácil? Y lo hablo en el caso mío, y eso que también a veces nos equivocamos en algunos proyectos y no quiere decir que en todos nos va bien, pero en muchos de los, o en la mayoría de los proyectos que abrimos, nos va bien. ¿Pero por qué? Porque aprendimos las reglas del juego a la hora de ser empresarios. Pero ¿cómo nos estamos preparando para ser empresarios? Porque vender por internet, vuelvo y lo repito, ya no va a ser innovador. Y tenemos que entender que quiénes van a ser nuestros próximos competidores. ¿Quién creen ustedes que van a ser nuestros próximos competidores en los e-commerce? Clientes, ¿quién más? Los fabricantes van a ser nuestra competencia. Sí, él me coloca herramientas para que yo también haga negocios, claro que sí, pero ellos también son mi competencia. Hoy en día, ayer me reuní, por ejemplo, con el dueño de una fábrica, ellos inyectan plástico con la necesidad precisamente de vender por internet. Entonces tenemos que entender que nosotros ya no vamos a competir contra emprendedores, vamos a competir contra los mismos empresarios. Y en este camino, ¿quién sale adelante? ¿Quién creen ustedes que va a salir adelante? El que sabe ser más empresario, no. Estamos hablando de negocios y los negocios, ¿quiénes los hacen? Los empresarios. Pues ¿quién va a salir adelante y a quién le va más bien? El que sabe ser más empresario. Y ahí hay mm, si yo me pusiera a mirar la cantidad de e-commerce que hay alrededor, ¿cuántos de ahí saben ser empresarios? ¿Cuántos costean? ¿Cuántos estructuran? ¿Cuántos crean procesos? Pero Nosotros lo que entonces, tenemos, quedémonos ahí un momento. listo. Yo creo que todos los que estamos acá conocemos a Juan David Carmona, o por lo menos hemos escuchado y sabemos cómo se mueve Juan David Carmona. Es, usted es una persona demasiado visionaria. Mientras uno va aquí en el 2026, usted ya va por allá en el 2030. Para usted, Juan David Carmona, es muy difícil hacer empresa porque es muy difícil estructurarla. O sea, yo sé que digamos que hay un grupo, una sociedad donde cada uno tiene su virtud y su talento, digamos que, pero entonces ellos que van en su emprendimiento solos, que puede que acá haya muchas personas soñadoras igual, visionarias igual, o por lo menos que van por allá adelante. ¿Cómo hacen para sentar eso a la realidad, estructurar y volverse empresa? Mirándolo desde sus ojos, que tiene esa misma visión. Digamos que hay varias características, porque hacer empresa y ser empresario no es crear una cámara de comercio, No, es para pensar nada. como empresario. Ajá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace? Les voy a contar más o menos nosotros qué hacemos y qué estructuramos cuando se va a crear una nueva empresa. Y les voy a poner el ejemplo con Efiliving, que creo que todos lo han visto por ahí en redes, que lo hemos mencionado. Resulta que el emprendedor, ¿qué es lo primero que hace? Sale a vender, pues yo necesito plata, yo necesito vender. Pero en el caso de Efiliving es un proyecto que hacerlo vale 20.000 millones de pesos, que lo hicimos en sociedad. Entonces, cuando es un proyecto tan grande, uno ya no puede especular, uno ya no puede decir, venga, salgamos a vender o salgamos a decir que la habitación va a salir a tanto. No, ya no podés, porque es que es una inversión tan grande que o lo haces rentable o lo haces rentable, ya no tenés otra posibilidad. Entonces, claro, ¿qué es lo primero que hicimos nosotros? Primero, nos aseguramos de conformar equipo de trabajo. Así el equipo de trabajo seamos nosotros mismos. Inclusive cuando iniciamos en Filibi, nosotros quisimos crear un equipo de trabajo. Bueno, ¿y quién es el constructor? ¿Y quién le va a dar la idea al negocio? Entonces, lo primero que hicimos fue estructurar un gran equipo de trabajo. Y muchas veces el equipo de trabajo somos nosotros mismos, pero también hay que entender las debilidades. Entonces, yo parto desde ahí. Si nosotros vamos a construir un edificio, empezamos obviamente a consolidar unas bases y a crear un equipo de trabajo. Pero yo, Juan David Carmona, no soy constructor. Entonces yo no puedo decir que yo voy a construir el edificio, ni yo puedo, ni soy ingeniero, ni soy arquitecto. Entonces yo no puedo hacer ciertas funciones que no tengo conocimiento. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el tema de ustedes. Ustedes, entonces, son una sociedad. ¿Quién hace el marketing de ustedes dos?
Listo. ¿Quién se está encargando de la parte administrativa o logística? Entre los dos. Listo. ¿Quién garantiza que lo que están vendiendo sea rentable? Porque están sacando números, porque tienen ya claridad de que si usted vende 100 unidades de ese producto, ¿qué pasa? Están en ese proceso. Entonces ahí es donde empezamos. Venga, necesitamos estructurar las bases, que si no vamos a vender, pero es que créanme que en los negocios vender no es lo que da plata, es crear la estructura y crear, obviamente, un buen negocio. Entonces, yo creo el equipo de trabajo y esto aplica, lo mismo que hicimos en el edificio, aplica para cada uno de los negocios. Entonces, ustedes tienen que crear un equipo de trabajo que ustedes sepan que cumple todas las funciones específicas para que ese comercio electrónico sea rentable, porque si no se nos va a quedar simplemente en un sueño. Yo necesito controlar qué, entonces empecemos. ¿Qué se necesita controlar en en un comercio electrónico? ¿O cuáles son los pilares fundamentales de un buen comercio electrónico? Para ti empecemos. Pues se debe tener un muy buen costeo. Digámoslo que eso entre la parte administrativa. Y en la parte administrativa tendríamos costear, Ajá. saber a quién le compro. Hacer un estudio de mercado, mirar cuál es mi cliente ideal. Llamémoslo que eso lo mencionábamos en las clases cuando empezamos en la Uni Remington, que era tener un business plan donde Sí, yo sepa qué va a pasar con el producto, si sí tengo personas que quieran consumir mis productos, el buyer persona. Entonces, ojo sí. con eso que les voy a decir. En toda esa planeación, yo en este momento en EFI Living debe salir más o menos en mayo, junio, ni siquiera sé. Yo ya sé quién es el buyer persona, o sea, yo ya sé a quién le voy a vender el producto. Adicionalmente, yo ya sé quiénes son mis competidores. Adicionalmente, yo ya sé qué va a pasar en ese edificio. Yo ya sé qué clase de eventos vamos a hacer. Le vamos a montar la competencia a este. Va a ser a las 10 de la mañana. Yo ya sé qué va a pasar en el edificio. Yo ya sé absolutamente todo y faltan 4 meses. Entonces, claro, obviamente, como no nos podemos equivocar por la inversión que tiene, pues estamos planeando todo a la perfección. Es más, ya le estamos haciendo publicidad y ni siquiera ha salido. Ya estamos preparándonos, obviamente, para lo que se viene. Entonces, me hago entender, y no vamos a entrar en detalles, pero es cómo vamos a planear nuestro comercio electrónico realmente, porque muchas veces simplemente nos preocupamos es en vender, cuando a veces, y el mercado nos lo está mostrando, que vender va a terminar siendo algo sencillo, digámoslo así. ¿Listo? Ahora, hay algo que nosotros siempre en el grupo empresarial que tenemos lo hemos aplicado y esto es fundamental. Nosotros cuando lanzamos un proyecto, en este caso vamos a hablar del mismo software EFI, nosotros nos hemos convertido en unos expertos en hacerle marketing a cada uno de esos proyectos. Y muchas veces delegamos o asumimos que simplemente las campañas publicitarias van a resolver la problemática. Y no nos podemos quedar simplemente en esa parte. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más competido. Entonces les voy a poner un ejemplo de qué hacemos nosotros como Grupo EFI. Y vamos a empezar, y yo creo que tú has vivido todo el proceso desde el principio. ¿Cómo vendemos nosotros software EFI a hoy en día? Dime ejemplos de cómo lo vendemos, que tú caigas en cuenta. Pauta publicitaria, Ajá. hacemos pauta. ¿Cómo más creen que vendemos nosotros? Vos, Voz a voz, que se ha dado naturalmente. ¿Cómo más? Eventos, feria EFIX. Y si yo empiezo a decir cómo se vende software EFI, pueden ser 20, 30 formas diferentes. Hay comerciales vendiendo el software, hay comerciales visitando clientes, hay un plan de referidos, entonces hay referidos vendiendo obviamente los productos. Y miren que nosotros hablamos de comercio electrónico y somos la feria de comercio electrónico y yo creo que vendemos menos haciendo campañas publicitarias si empezamos a sumar todo el resto de formas de cómo vendemos. Entonces, sí nos hemos convertido en unos expertos en hablar de nuestra marca.
y hablar de lo que hacemos y hablar de lo que ofrecemos y de lo que, de absolutamente todo lo que movemos. Entonces, por todos lados ven información de lo que hacemos. Entonces, nos hemos convertido en unos expertos y eso no puede fallar hoy en día, es en hablar de nuestra marca. Por todos los lados lo hacemos, todos los santos días. Sara y Juan David, que terminan siendo la imagen hoy en día de Feria FX, a nosotros no nos gusta. Si les soy sincero, hace algunos años nosotros decíamos, no, es que a nosotros nos gusta la privacidad, o que nadie sepa lo que uno hace, pero en algún momento dijimos, y yo les contaba acá también, nos tocó, pues, como que el negocio nos necesita y empezamos a hacerlo. Entonces, hacemos tantas cosas precisamente para mostrar nuestro producto, que literalmente, así se caigan las campañas publicitarias, eso se va a vender. ¿Por qué? Por la cantidad de formas como, Posicionamiento. como mostramos nuestra marca. Pero entonces, ellos que están iniciando, para ti, ¿cuál es el deber ser? Si queremos posicionar una marca, entonces vamos a hablar siempre de marca, o vamos a hablar de dropshipping, o vamos a hablar de cómo sería el inicio adecuado. Bueno, todos sabemos que el dropshipping es una forma, primero, ya sabemos que el dropshipping no es un modelo de negocio, porque yo quiero que tengamos eso claro. Sin embargo, el dropshipping nos da una posibilidad de iniciar, porque es que si yo no tengo capital, pues la forma más fácil es haciéndolo con dropshipping. Yo, ¿por qué soy a veces, como que a veces voy en contravía del mismo modelo de dropshipping? ¿Por qué? Básicamente, porque cuando usted el dropshipping lo hace como modelo de negocio y no como método de distribución, me parece que se comete un error. ¿A qué me refiero? Que si usted está vendiendo cosas por internet y no está posicionando una marca, yo siento que usted está perdiendo un tiempo, así esté ganando dinero. O sea, tú puedes vender productos por internet y estás haciendo dinero, muy bacano, pero esos 6 meses que pasan mientras estás haciendo eso, perdiste 6 meses de posicionamiento de marca. Entonces, yo estoy de acuerdo con el dropshipping siempre y cuando lo utilices, obviamente, como un método de distribución de lo que es tu marca. Ejemplo, yo creé una marca de mujer y vendo fajas bajo el modelo de dropshipping, correcto, porque es que tú no estás posicionando una faja, tú estás posicionando es una marca de mujer. ¿Listo? Entonces, por más que yo quiera empezar haciendo modelo de dropshipping, está muy bien, pero yo no perdería tiempo sin dejar de hacer una marca. Sí o sí, yo haría marca. Listo. Y más aún, nosotros empezamos la marca de Grupo EFI en el año 2020. Usted sabe que son 5 años hablando todos los santos días de una marca. Usted posiciona. Pues obviamente tiene que tener otras variables, crecimiento y un montón de cosas, de estrategia, pero son 5 años hablando de una marca. Entonces yo podría decir, pues me voy a tomar un descanso, pero ¿qué pasaría si yo dejo de hablar 6 meses de la marca? Se olvida. Sí, pues obviamente pierdo, literalmente. Entonces, devuélvase usted. ¿Usted por qué va a perder 6 meses si esos 6 meses de inicio inclusive son los más importantes? Es cuando usted está empezando, es cuando usted más bulla le debería hacer a su marca. Y recuerdo, ¿quién de acá en algún momento realizó empresas multinivel? ¿Uno? ¿Alguien más? Yo en algún momento hice multiniveles. Y yo realicé un multinivel y yo me acuerdo que en esa época pues no teníamos las redes sociales, o sea, usted no podía hacer pauta publicitaria, usted no podía hacer nada. Y digamos que los multiniveles son lo mismo que hacemos, digamos, el modelo de dropshipping. Termina siendo un método de distribución, dropshipping también. Pero cuando usted no tenía las redes sociales, ¿usted qué hacía para lanzar un negocio? ¿Se se acuerda? Que literalmente yo hacía en mi casa, llamaba a la gente y les mostraba mi marca. Traiga amigos, invite y llame y mande difusión y por lo que sea. O sea, usted se mataba porque usted qué estaba haciendo, emprendiendo, usted estaba buscando una solución a su problemática. Pero entonces se nos olvidó hacer marketing, hacerlo fácil que es publicidad. Sí, también es marketing, pero el resto de cosas que se deberían hacer para posicionar un negocio donde quedan. Entonces yo tengo que salir a hablar de esa marca a lo que da, a mis familiares, a mis conocidos. Si me toca, es más, yo entrego volantes.
Nosotros entregamos volantes de EFI, lo mandamos al centro porque allá hay público tradicional y mandamos en muchas ocasiones volantes literalmente y los repartimos. Y todo el mundo diría, volantes en esta época. No, lo hacemos. Lo hacemos. En estos días salimos en una publicidad como EFI, en una revista del centro, en una página que yo decía esa revista, yo decía, quizás tan mal hecho, pero ahí estamos. Ahí estamos. Y es más, si había un QR y se nos olvidó por tanta ocupación y la gente tenía que escanear el QR y los llevaba a un curso y se nos olvidó montar el curso. Yo decía, no, no, no. Pero hasta en eso lo hacemos. Literalmente hablamos de nuestro negocio y posicionamos una marca desde el primer día que iniciamos. Listo, entonces llevamos hasta ahí dos cosas, posicionamiento de marca y digamos que estructura, por llamarlo así, pero quisiera ahondar un poquito en esa parte porque por lo menos yo lo voy a decir desde mi experiencia. Para mí hablar de estructura iba de la mano con contratación y lo tengo que contar. Entonces, cuando yo dije, nos vamos a comenzar a estructurar y vamos a hacer las cosas de una forma diferente y organizada, yo comencé a contratar de como loca. Vaya, después mire mi flujo de caja. Porque digamos que es que uno siempre relaciona y no, para mí hoy ya lo entiendo y estructurar es organizar, acomodar, tener cosas claras, tener números claros. No quiere decir que usted desde el primer día se tenga que conseguir un secretario, ¿cierto? Pero sí, usted desde el primer día debe tener absolutamente todo claro. Para mí eso es estructurar. ¿Qué es estructurar para usted? Yo creo que va muy alineado con el orden. Porque, claro, usted al principio no tiene estructura y no tiene personas. Y les voy a contar algo y pronto lo van a ver, porque fue una conversación que tuve ayer con Sara. Acá está la empresa, pero resulta que nosotros a nivel personal, digamos lo que ya lo vemos como si fuéramos una empresa. Sara y Juan David tienen unos negocios, un negocio SFI, somos socios y recibimos unas regalías por eso, y acá estamos. Pero nosotros en nuestra casa, digamos lo que somos una empresa. Pero la conversación que teníamos esta semana es que nosotros decíamos, nosotros en la casa no somos una empresa, no actuamos como empresa. ¿Por qué? Resulta que ella tiene gastos, yo tengo gastos, pero no tenemos control. ¿En qué nos lo gastamos? Al final de mes miramos, cosas las anotamos, otras no las anotamos y al final, sí, pasó el mes, pero entonces decíamos, venga, nosotros como pareja deberíamos ser una empresa acá, en la casa, y deberíamos tener todo absolutamente controlado, cuánto nos gastamos, cuánto ingresa, qué pasa con nuestros hijos, cuánto les damos a ellos. Ah, si les dimos esta semana 20.000 pesos, venga, ¿eso dónde queda? ¿Dónde queda registrado? Entonces yo digo que en gran parte, cuando empezamos, la estructura tiene que tener demasiado orden. ¿Por qué? Porque el emprendedor, digamos lo que Sara y yo en nuestra casa, es como actuamos como si fuéramos emprendedores y recibimos dinero, cada uno gasta y si sale un negocio invertimos, pero no hay control, como si lo tiene la empresa. Y uno de los cambios y las propuestas que hicimos para este año es, no, en nuestra casa va a ser una empresa y todo va a actuar como empresa. O sea, que va a ser con orden, va a ser con control, vamos a revisar los salarios porque tenemos personas contratadas, tenemos que revisar la caja de nosotros y un montón de cosas en las que vamos a actuar. Lo que pasa es que muchas veces, cuando estamos emprendiendo, no cuidamos eso, no cuidamos el centavo, no cuidamos, no organizamos, mezclamos los gastos personales con los de la empresa. Entonces, si la empresa, nosotros dos estamos dedicados a la empresa y resulta que el mes anterior esto dio 3 millones de pesos. ¿Y qué pasa con esos 3 millones de pesos? ¿De quién son? ¿Son de la empresa o son de ustedes? Son de la empresa. Entonces, ¿cuáles son las condiciones como yo empiezo a trabajar? Ah, no, es que nosotros vamos a tener en este momento un salario porque nosotros somos empleados de la empresa. Entonces, yo voy a tener un salario. Listo. Entonces, es darle un orden y crear unas condiciones que en cada caso es diferente, porque yo digo que no podemos decir que esto se debería hacer de tal manera porque cada caso es muy diferente, porque usted tiene que vivir, usted tiene que pagar su arriendo, usted tiene que tener unos gastos, pero también usted tiene que hacer crecer la empresa. Entonces yo digo que vamos muy alineados a darle orden. Y el emprendedor en Colombia, la mayoría, somos, me incluyo, extremadamente desorganizados. Total. Desde ahí empieza la estructura. Ajá. Entonces,
importante. Otra cosa de la que me gustaría hablar es de la inteligencia artificial, de todas estas personas que están iniciando su negocio, ¿qué tanto deben de contemplar la inteligencia artificial? Porque sabemos y todo es uno de los temas más tocados hoy en día, pero también lo relacionamos de que inteligencia artificial es que yo cualquier duda que tengo, entonces voy y se la pregunto a ChatGPT. Y puede que usted le dice, ¿utiliza la inteligencia artificial? Sí, sí, porque yo quiero saber cómo hago el almuerzo, entonces voy y le pregunto a ChatGPT. Entonces, ¿cómo ve usted la inteligencia artificial y cómo debe ser aplicada a cada negocio? Y lo que hacemos nosotros, que es comercio electrónico, la inteligencia artificial nos disminuyó los gastos fijos. Y el negocio, con todo lo que estamos haciendo, nos aumentó los gastos variables. Hacer publicidad hace 10 años era, mejor dicho, si en este momento tuviéramos los gastos de publicidad que teníamos hace 10 años, todos en un año nos hacemos ricos acá de cuenta del comercio electrónico, ¿cierto? Pero como ese gasto publicitario aumentó tanto, digamos lo que algo también nos está dando un equilibrio y es que cuando yo hacía comercio electrónico, por allá en el 2017, 2018, para yo hacer 1000 ventas, tenía un equipo de trabajo de 25 vendedores llamando a los clientes. Entonces era muy costoso hacer esas ventas, pero resulta que hoy en día vos lo haces con Lucibot. Lo mismo que yo hacía con 25 personas, vos lo haces con una herramienta que te vale $39. Entonces esos gastos fijos se nos fueron al piso. Entonces, sí o sí, hay que trabajar en que la inteligencia artificial nos cumpla esas tareas, inclusive muchas veces administrativas, que las necesitamos para darle orden al negocio y que definitivamente nos permita tener una buena estructura de negocio con muy pocos gastos fijos. Entonces, es fundamental porque nos da unas herramientas que nosotros no teníamos hace algunos años. Vamos a empezar a ver casos de personas, y eso lo hablaba con el dueño de Lucipod. Vamos a empezar a ver empresas que con una, dos o tres personas facturan miles de millones, con una estructura de una, dos o tres personas. Hay que metérselo también y hay que entender. ¿Qué tanto utilizan ustedes la inteligencia artificial? Lo utilizamos para muchas cosas, solo que hay ciertas cosas que nosotros todavía no podemos utilizar, no se pueden delegar. Pero, por ejemplo, nosotros en EFI tenemos un equipo grande, muy grande logístico, ¿cierto? Y cada cliente que tenemos tiene un asesor logístico. ¿Listo? Entonces hay cosas que podemos quitar, pero hay cosas que no. Por ejemplo, ayer estábamos montando todo un seguimiento con inteligencia artificial en las campañas publicitarias que hacemos en EFI para que la toma de decisiones sea mucho más rápida. Cuando hacemos una cartelera para que los clientes vean el comportamiento de todas las transportadoras, nos demoramos 2 y 3 días haciéndolo. Hoy en día ya sale en automático. Entonces, digamos que sí lo estamos utilizando. Que me parezca a mí fundamental y que se lo estoy viendo y que lo están utilizando Juan de Libreros y varios de los clientes grandes, el mismo Alberto Barón, que es gente que despacha 15.000 pedidos de forma constante, sí o sí, muchos utilizando, como les decía, el Lucidbot, confirmaciones de pedidos al 85%. Con el retorno. Nada más ayer antier me mandó la cifra, me dijo, Juan, estoy en el 85% de confirmación con Lucid Bot. Obviamente invirtió en el bot, lo aprendió a usar a la perfección, pero está el 85% en confirmación. A mí me toca tener, vuelvo y les repito, un batallón de personas para confirmar pedidos. ¿Listo? Y esa herramienta ya lo está haciendo. Facebook por médicos. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, yo saqué un producto muy bueno y le voy a dar comisión a los médicos para que me manden los clientes. Entonces va el paciente donde el médico le dice, sí, usted tiene la vitamina D un poquito bajita, mira, te recomiendo este producto, a él se lo compra y él le da una comisión a los médicos. Listo. Entonces empezó a vender, o sea, como que empezó a entender ciertos conceptos de lo que hacemos nosotros, pero lo empezó a aplicar de una forma más tradicional. Y yo, está interesante. Le pregunté, ¿y cuántas ventas haces al día? No, más o menos me están pidiendo entre 10, 20 y 30 pedidos. Y yo, bueno, muy interesante. Vuelve nuevamente, ya con su negocio montado, ya se vende sus 500, 600 tarros. No, listo, pero ahora sí quiero empezar a evolucionar. Yo, bueno, entiendes muy bien esto.
Entonces yo le dije, venga, si usted es químico farmacéutico, ¿por qué no ofrece sus servicios como químico farmacéuticos, como químico a la industria del comercio electrónico? El hombre se empieza a entrenar y en este momento le está produciendo productos a muchas personas que hacen comercio electrónico. Entonces le está haciendo a Alberto Barón, le está haciendo a Juan Diego, le está haciendo a un montón de personas productos de comercio electrónico. Y lo único que él está aprovechando es su propio conocimiento. Entonces, a lo que voy con esto es que hay una cantidad de oportunidades en la calle relacionado con comercio electrónico, pero todos estamos en la misma colada que es vender productos por internet y no está mal. Siga haciéndolo, siga posicionando, pero ¿quién va a aprovechar la cantidad de oportunidades que hay para ofrecerle a los que venden por internet? Esa plática, ¿quién se la va a ganar? Yo lo hablaba contigo, por ejemplo, ¿quién nos va a venir a ofrecer aquí los mejores envases para productos de laboratorio? ¿Quién nos va a ofrecer las mejores empaques para fajas y para camisetas? ¿Quién nos está ofreciendo todo esto enfocado en las necesidades de nosotros como comerciantes electrónicos? Consejo que les doy, entiendan el contexto donde estamos nosotros, porque cuando usted logra sacar cosas innovadoras, que es lo que nos pasó a nosotros cuando vendíamos hace muchos años por internet, pues usted logra salir muy adelante del mercado y eso trae muchísimos beneficios también. Entonces acompañemos muchas veces lo que venimos haciendo, entendamos nuestras propias necesidades y creemos negocios que le puedan suplir esas necesidades también a muchas personas. En últimas, EFI, fue eso. Yo era un comerciante electrónico, empezamos a tener unas necesidades a nivel de software, nos asociamos con un software y hoy somos lo que somos gracias a que suplimos unas necesidades. Y éramos comercio electrónico, pero entendimos las necesidades del mercado. Digamos que fue lo que nos pasó a nosotros, que pues muchas empresas hacen fajas, pero cuando usted relaciona las fajas con el comercio electrónico fue algo muy innovador y digamos que hizo que todo funcionara diferente, digamos que aprovechar las necesidades en el momento adecuado. Total. Y hay Bueno, demasiados negocios. ¿Quién ha pensado alguna idea y que la quiere revelar? Que digo, oye, a mí me encantaría ofrecerle tal cosa a esta industria tan gigante que va a seguir creciendo. Y más donde estamos, en Medellín. el De que ahí- la tenga, dígala que acá es más, de ahí sale, de ahí termina se la saliendo, vuelven 5. ojo, y de ahí termina saliendo Efiliving. Efiliving, ustedes ven que uno pasa por Medellín y eso hacen edificios y edificios y uno dice, ¿dónde se va a acomodar tanta gente? Inclusive yo creo que en algún momento va a haber más oferta, digámoslo así. Pero nosotros decíamos, sí, pues hay edificios miles, pero ¿quién tiene uno de comercio electrónico? Ojo, y no estoy diciendo que vaya a funcionar, porque posiblemente no funcione y nos toque cambiarlo y simplemente rente lo normal. Pero por lo menos, si es algo diferente, que está buscando unas necesidades específicas. Y yo ayer lo hablaba, yo le explicaba el modelo a pues, lo que vamos a hacer en el Filipin a Felipe Vergara. Y él me decía, venga, ¿y cuándo? ¿Y ya puedo reservar? Y yo, no, todavía no podés. Porque yo le decía, es que en las habitaciones vamos a tener mesas para que la gente haga marketing de pie. ¿Alguien hace marketing de pie acá? Los que pasan 3 o 4 o 5 horas se cansan de estar sentados y necesitan una mesa, obviamente, que se ajuste y que puedan hacer marketing de pie. Y eso lo vamos a tener allá. Entonces él me decía, no, eso no se encontró pues, en ningún lado. Entonces miren que a veces encontrar cosas diferentes y cosas que pueda cumplir la misma necesidad de nosotros es una gran oportunidad de negocios. ¿Quién ha pensado en alguna oportunidad rara por ahí que diga, a mí me gustaría ofrecer tal cosa? Ninguno. En algún momento, por eso se volvieron tan fuertes los vendedores de cursos. ¿Por qué? Porque claro, vieron una cantidad de personas con necesidad de aprender a vender por internet y no sé cuántos cursos habrán hoy en día. Pues acá solo en Latinoamérica deben haber más de 1000 vendedores, no sé cuántos, pero precisamente sale de esa misma necesidad. Entonces ahí es cuando nos sentamos nosotros a rayar y decimos, venga, ¿cuántas empresas hoy en día, ojo con esa pregunta que les voy a hacer, cuántas empresas creen ustedes que le funcionaría que una persona les implemente Lucibot en sus empresas y todo lo hagan automático? Alberto Barón le pagó a alguien que no lo conozco 1.800.000. Hay alguien que lo está implementando y cobra 1.800.000 la implementación. No da abasto.
Pero no es que ellos mismos hacen la implementación. Ellos tienen implementadores, sí, pero puede que se demore mucho. EFI tiene muchos implementadores. Pero Janet, una aliada de nosotros que está en Cúcuta, ella dijo, no, yo los implemento y cobra 3 millones de pesos la implementación de EFI en Cúcuta. Yo no sé a cuántos ha implementado, pero muchos, muchos. Entonces, es cuando uno empieza a ver esas necesidades, porque muchas veces necesitamos también ese flujo de caja para sostener mi hogar o los gastos que yo tengo y dejar que el 100% del dinero posiblemente sea para la misma tienda, porque la tienda necesita ese dinero para crecer. Entonces, esas oportunidades también tenemos que ser buenos en algún momento para verlas y poder sacar esto adelante. Pero pues mirar las oportunidades, pero mirar qué tan interesantes y rentables son, o Ah, sea, qué obviamente. tan llevarla, porque por ejemplo usted decir, yo voy a ayudar a implementar Lucidbot, pues ¿qué me cuesta? Me cuesta mi conocimiento, pero cuando yo voy y digo, no sé, acabo de ver una tienda que solo hace productos de limones, entonces quiero el licor de limón, la crema de limón, la no sé qué de limón, no sé qué cuánto me cuesta eso, o sea, es sí, pero llevarlo a la realidad, mirar la Claro, necesidad, pero llevar. muchas veces las necesidades las tienes en tu mismo negocio. Ejemplo, ustedes dicen, ah, listo, es que necesitamos automatizar todo nuestro comercio electrónico, entonces yo me tengo que convertir en un experto en Lucidbot. Lo haces. O llegas y implementas todo y dices, yo estoy implementando todo en EFI porque quiero controlar la caja, quiero controlar los empleados, quiero controlar absolutamente todo y lo aprendes a hacer. Listo. A partir de ese conocimiento es el que muchas veces lo puedes llevar también y lo puedes rentabilizar de alguna forma. Porque vuelvo y lo digo, ¿cuántas empresas necesitarían que alguien les implemente un EFI en su negocio? A mí todos los días me llegan personas, bueno, ¿y usted cómo hace las guías? No, yo las hago en papel, literalmente. Uno porque está en este gremio y uno como que se le vuelve paisaje la automatización y todo lo que pasa y el modelo de dropshipping. Pero ¿cuántas empresas afuera ni siquiera entienden el concepto? Usted va y les habla de dropshipping y no saben qué es. ¿Y cuántas empresas lo necesitan? Cuando, yo creo que aquí, no sé si a alguien le tocó, nosotros antes de, cuando empezó EFI, yo creé, digamos, que creo que fue de las primeras comunidades precisamente supliendo una necesidad. Y nosotros creamos algo que se llamaba Dropshipping e-commerce en Colombia. Cuando eso, no habían proveedores de dropshipping, entonces yo me fui para donde el primer proveedor, o sea, me fui a hacer la primera visita a un proveedor en el centro que ya hoy en día es famoso, se llama, eh, bueno, se me olvidó el nombre, Muse, perdón. Es una empresa muy grande. Entonces yo me fui para donde ellos y yo les dije, mire, es que yo creé, tenemos un software, hacemos dropshipping y esto funciona así, 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 así. Y él llega y me dice, pues eso está interesante, porque es como un Amazon. Y yo sí, pero yo no tengo tiempo de hacerlo. Entonces en ese momento no había una credibilidad, pero sí había algo interesante. Entonces yo que le dije, ah, no hay ningún problema, si quieres yo lo hago. Yo le hago todo el montaje, pero te cobro el 12% de lo que usted venda. Aumente el 12% y ese 12% me lo paga a mí. Y él me dijo, ah, no, inmediatamente. Yo vendo los productos un 12% más caro y ese 12% se lo gana usted. En cuestión de 1 o 2 meses, ese hombre me estaba pagando en comisiones 30 y 40 millones de pesos de la cantidad de ventas que estaba haciendo. Claro, el hombre ya lo vio y dijo, no, no, venga que yo ya sí voy a hacer todo el montaje. Yo, ah, bueno, se me acabó el negocio. La pregunta es, ¿cuántas empresas en Medellín y en toda Latinoamérica necesitan de su conocimiento? ¿O con cuántos puede hacer usted negocio? ¿Por qué? Porque si usted no tiene capital, ¿quién de acá no tiene capital para su comercio electrónico o ha sido una de las partes más difíciles a la hora de hacer el negocio? Porque el flujo de caja hoy en día es un dolor de cabeza. Listo. ¿Por qué? Por los costos de publicidad. Porque es que usted vaya y meta la tarjeta, espere la vuelta. Es muy difícil el flujo efectivo en este momento. Entonces hay dos alternativas. Una, preste plata, pero muchas veces no diga a quién me presta. Entonces, ¿cómo? Pero si usted es muy bueno implementando el software, implementando un Lucidbot, también haciendo sus campañas publicitarias, ¿usted cree que su conocimiento le serviría a una empresa grande? Claro que sí.
Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues tiene que financiar su proyecto. ¿Y cómo lo va a financiar? Pues posiblemente le toca hacerle toda una operación a una empresa y usted ganarse un porcentaje de las ventas en Shopify. Y créanme que muchas empresas lo necesitan. Donde usted se va a sentar con ellos, usted le dice, ah, sí señor, es que usted vende Jogger. Sí, yo sé. Venga, ya hacemos la prueba. Yo monto el Shopify, hacemos esto, usted prende sus campañas publicitarias y yo voy con el 5% de su facturación. Y así funciona también. Entonces, si yo no tengo las herramientas, pues me toca buscarlas por otros medios, entendiendo la cantidad de posibilidades que me está ofreciendo el mercado y entendiendo dónde estamos. Estamos en Medellín, donde yo creo que esto es como si fuera una olla a presión, porque como todos los negocios llegan acá primero, por lo menos en Colombia, en el hueco, el negocio que no esté en redes sociales y no esté vendiendo por internet, se está sintiendo mal. Porque ya empezó a ver a todos los del hueco haciendo publicidad. Ayer, antier me llegó un señor que vende cintas, importa cintas y está vendiendo las cintas por internet. Cintas. Y yo le decía, ¿y usted cuántas referencias maneja? 200. Y yo, 200 referencias de cintas. Yo me imagino que hay 3 cintas, la pequeña, la mediana y la grande. Ese hombre tiene 200 cintas y ya tiene 23.000 seguidores en TikTok. Entonces imagínense lo que está pasando con todo el resto que vende cintas. Todos están diciendo, no nos quedamos, no va a quebrar. Y ellos cuando llega usted, venga que yo sé hacer todo lo que está haciendo ese señor. Eso sí me llevo el 5% de la facturación. O si quiere, me vende usted a precio por mayor y yo monto todo el e-commerce con su marca. Entonces hay una cantidad de posibilidades que hay que aprovecharlo. Ojo, pero sigo con mi marca. Porque si no, usted le va a hacer la marca al otro y el otro cuando ya entiende y ve el concepto, chao. Pero yo por ahora, ay, sí, hago flujo efectivo y a qué se lo invierto, pues a mi vida y obviamente a ese negocio que voy a empezar a posicionar, en este caso yo. ¿Listo? Quisiera pasar a otro tema muy sensible, pero que es importante preguntarlo y es, con todo lo que vemos políticamente hablando, ¿cómo se debería de preparar un negocio o un empresario en este año o en estos siguientes años hablando de política? Nosotros bueno, digamos lo que a los que menos termina afectando todos los temas políticos es a nosotros, a los comerciantes electrónicos. ¿Por qué? Porque los que tienen empresas de comercio electrónico que nos afectó mucho el aumento del salario mínimo y todo, y todas estas condiciones, pues en últimas, a ver, yo tengo una sobrina que hizo la misma de Sebas, fue a EFI, aprendió fidelización, salió y tiene sus tiendas y listo, está reventada. Tiene un grupo de trabajo y ella dijo, no, pues no me da porque con el salario mínimo se me aumenta tanto esto, pero literalmente su decisión fue, no, sí, nos toca automatizar, nos toca sacar a 3 o 4 personas del equipo porque todo lo vamos a automatizar con inteligencia artificial. Digamos lo que nosotros estamos en un gremio donde podemos hacer que todos los problemas políticos por algún lado le demos la vuelta, ¿cierto? Podemos vender en varios países. Nosotros en algún momento cuando empezamos a pensar seriamente en que teníamos que tener EFI en otros países, también fue cuando empezó Petro acá en Colombia, que nosotros dijimos, bueno, uno no sabe qué va a pasar, pues venga, abramos otros países y empecemos con otras cosas. Entonces, digamos lo que nosotros somos a los que menos nos afecta porque tenemos cómo sortear todo lo que pasa. O vendemos en otro país. Es más, hay muchas personas que yo veo que no venden en Colombia ni siquiera, que dicen, no, acá es mucho más competido, yo solo vendo en Guatemala. Mi sobrina, por ejemplo, le ha ido muy bien y ya solo vende en Guatemala. Está feliz y vende en Guatemala y dele en Guatemala y no desampara Guatemala. Listo. Entonces, hay que estar atentos, pero entender también que somos privilegiados hoy en día los que entendemos esta clase de negocios, siempre y cuando sepamos, obviamente, sacarle provecho. Yo tengo que contar nuestra experiencia como empresa y como Prendas Control, y es que a mí me ha parecido muy interesante, muy chévere todo lo que ha acarreado el aumento de salario. Nosotros nunca lo vimos desde el inicio, nunca lo hemos visto como un problema y nunca lo hemos visto como una dificultad para una empresa.
ni nunca hemos tocado el tema de decir es que vamos a recortar el personal porque el salario mínimo incrementó demasiado. Porque a mí me parece demasiado chévere cuando nosotros en el primer momento cogimos y nos sentamos y volteamos como la figura de todo y dijimos, no miremos dinero, miremos productividad. Entonces, cuando nos pusimos a analizar la productividad de la empresa y a cómo podíamos mover productividad sin mover puestos y sin mover personas, se vuelve un ejercicio demasiado interesante. Y cuando uno se fija es en que debo de mejorar los procesos y debo de mejorar la productividad sin mover absolutamente nada de lo que tengo, se vuelve demasiado interesante y demasiado eficiente sin decir que es que fue pucha que vamos a hacer y saquemos tantas personas. Entonces yo creo que eso aplica para todo y eso debería de aplicar hasta para nosotros si somos dos, porque deberíamos de mirar qué tan productivos somos nosotros como socios y trabajando solos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿En qué tiempo lo hacemos? Y cuando yo hablo de eso, no hablo de eso, no sé, hay unas empresas, no sé si pasa aquí, pero hay unas empresas, no sé si ha visto que organizan todo y automatizan todo, que entonces usted dice que cuando menos piensa, pum, el jefe se le puede meter a la pantalla del empleado que ver qué está haciendo. No, no, yo no hablo de eso. Yo no hablo de eso porque pues es que yo creo que hay muchas formas de mejorar procesos sin necesidad de invadir de cierta manera espacios. Tenemos unas metas claras, más diciendo que debemos de ser más eficientes sin mover salarios. Eso a mí me parece demasiado interesante. Cuando nosotros vamos a ir a mirar, y fuera de eso, yo me imagino que eso le pasa a ustedes como EFI, que nosotros somos una empresa que aquí nadie gana el salario mínimo. Absolutamente nada, nadie de 120 personas, porque si de pronto se ganaban, pues si están contemplado un salario mínimo, iba de la mano de unas bonificaciones, pero aquí nadie, absolutamente nadie. Entonces cuando usted mira eso pega más duro. Entonces es muy interesante y lo comparto porque creo que todos deberíamos de mirarlo con esos ojos, es que cuando miramos productividad, ¿qué tan productivos somos? ¿Qué tan productivo soy yo en mi emprendimiento, así yo sea la única persona del emprendimiento? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo miramos? Eso se vuelve demasiado interesante, demasiado rentable. Entonces yo soy una de las personas que digo y voy en contra de todo lo que dicen en este momento, pues hablando de empresarios, porque hablando de personas pues es maravilloso, ¿cierto? Qué maravilla que nos subieron el salario mínimo. Yo voy en contra de lo que dicen, esto es un problema gravísimo para mí, esto es una oportunidad grandísima y es una forma de mirar el liderazgo de cada empresa, porque es que usted no es solo líder despidiendo personas, usted es líder mirando cómo hace para que todo sea más eficiente y más productivo. A mí me ha parecido demasiado interesante eso, entonces no lo veo y no me da susto, como dicen muchas personas, qué susto que volvamos y yo no sé mucho de política, la verdad, pero qué susto que volvamos a quedar de la izquierda, yo no sé, yo siempre pienso que todo se debe mirar como una oportunidad, entonces no lo veo tan preocupante a pesar de que hayan muchos temas en el aire. ¿Ustedes cómo les fue con el aumento, con todo lo que pasa la transición de 2025 a 2026? Nosotros como empresa no sufrimos precisamente porque en EFI no hay salarios mínimos. Desde el servicio de aseo ganan mucho más del mínimo, entonces digamos que no sufrimos de esa parte, pero obviamente sabemos que eso implica aumentos en el costo de vida, básicamente, y lo estamos viviendo pues y de pronto se le afecta más. Vuelvo y lo digo, nosotros como que en el comercio electrónico no sufrimos como si sufren otros gremios, donde posiblemente hay empresas que tienen 30.000 empleados y todos se ganan un salario mínimo y bueno, a ellos me imagino que el golpe sí es grande, pero en últimas nosotros digamos lo que o yo me considero como somos cazadores de oportunidades y siempre lo que hemos hecho, nos encanta todo lo que sucede y todo lo que pasa, mejor dicho, para intentar voltearlo a favor. El contexto de la ciudad, los mismos países donde operamos, cómo lo hacemos, siempre somos buscando esas buenas oportunidades y siempre pensando mucho a futuro.
Nosotros nos hemos caracterizado siempre por pensar a futuro. ¿A qué me refiero? Y lo hemos hablado y lo hemos discutido muchas veces directamente con Lady. Nosotros, obviamente, en la empresa y en la estructura empresarial como lo tenemos, nosotros siempre todo nuestro esfuerzo se lo hemos metido en cuanto al software al desarrollo que tenga que ver con creación de marcas y creación de empresa, orden, estructura. Y ustedes ven que muchas veces nos han criticado y nos dicen, venga, pero ustedes ¿por qué no desarrollan más cosas y no van más en temas de dropshipping? Y volvemos a lo mismo, porque nosotros, y no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero siempre nosotros le hemos metido muchísima más fuerza, le hemos metido más desarrollo a todo lo que tiene que ver con el orden empresarial, porque sabemos que termina siendo el futuro de los negocios, sea de e-commerce, sea de los negocios tradicionales que están migrando al comercio electrónico. Entonces, es precisamente porque muchas veces pensamos en lo que me puede generar ya, pero se nos está olvidando lo que pasa a futuro. Entonces a veces nos dedicamos es a crear cosas con bases, literalmente, que tengamos una buena base para soportar un crecimiento a futuro, una buena estructura que nos permita tener un muy buen negocio, obviamente, como lo estamos teniendo hoy en día. Total. Esta pregunta la voy a hacer tal cual porque me parece muy chévere. ¿Qué sueña uno de los visionarios más grandes del Repíteme, comercio? ¿qué? ¿Qué sueña uno de los visionarios más grandes del comercio electrónico en Colombia? ¿Qué sueña? Mm, digámoslo, yo creo que nosotros hemos tenido una característica, y ahí hablo de todo el grupo. Las grandes empresas planean demasiado. Ellos saben cuánto tienen un estimado de ventas, saben cómo lo van a hacer, cómo lo van a estructurar todo su año. Digamos lo que nosotros somos un poquito diferente en esa parte. Nosotros nos hemos dedicado más en trabajar y hacer las cosas bien que en proyectar. Y no quiero decir que sea correcto, porque uno sí debe planear. Pero nosotros en nuestro caso nos hemos dedicado más en hacer las cosas bien, en trabajar, precisamente para que el resultado y las cosas positivas lleguen como consecuencia de ese buen trabajo. ¿Listo? Hablando de donde sí podemos soñar en temas como Feria EFIS, en estos temas que son un poquito diferentes, o hablando ya más del negocio y lo que hacemos nosotros, eh, pues primero me he soñado con una feria no más grande, sino con la mejor del mundo. Y creo que ese reto es muy grande. ¿Por qué? Porque hay unas ferias, o sea, cuando tú ya compites, por ejemplo, con ferias de Dubái, con la tecnología y con lo que tienen, es difícil. Pero sí me he soñado que nosotros acá en Colombia, en Latinoamérica, tengamos la mejor feria, la mejor literalmente donde tengamos a Facebook, donde tengamos a Google acá peleándose por tener un stand donde estamos hoy en día. Queremos que eso sea el camino para abrir muchísimas oportunidades porque el comercio electrónico se ha desarrollado muchísimo y nos llevan años de ventaja y nos lo siguen llevando en Estados Unidos, en China. Pero en estos últimos 5 años, como que nos hemos emparejado un poco, como que por lo menos ya somos visibles, como que Latinoamérica volvió a aparecer en el mapa, por lo menos en los negocios. Entonces, digámoslo, uno de los sueños más grandes es seguir desarrollando el comercio electrónico. No solo para nosotros, sino para todo el mundo, para las plataformas, para el ecosistema, para cada uno de nosotros, eh, para los proveedores, para todo el mundo. Qué chévere uno tener una mirada diferente de las cosas, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo a mí sí. Cuando veo la feria, cuando veo lo que pasa en la feria, yo digo, fue pucha, entonces ¿qué sigue? Entonces vamos para el estadio porque es que acá ya no cabemos. Entonces cuando uno escucha y dice, no es que a mí no me interesa ser más grande, a mí me interesa ser mejor, uno dice, wow, porque uno lo mira Yo creo con que yo me otros estaba ojos. equivocando ahí, porque muchas veces como que yo iba en contravía de lo que hacemos nosotros como grupo empresarial, porque yo estaba midiendo la feria por números
Total. Este año vamos a hacer 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. En la última inclusive que no llegamos a 50.000, sino a 49.200. Inclusive a mí me decían, no, ya diga que son 50.000 porque de pronto se olvidó contar al yo. No, es que no es el número. Y muchas veces solo nos importa vender y solo nos importa el número, cuando lo que más importa muchas veces es lo otro, que es algo de lo que hemos promovido 100% en EFI. Nosotros en EFI no promovemos o no queremos ser los número uno, queremos simplemente ser los mejores. Ya, no queremos ser los que más guías hagamos, queremos ser los que mejores guías hagamos. No queremos tener a una gran masa de clientes, sino tener a los mejores, a los que piensan empresarialmente, a los que tienen valores a la hora de vender un producto, a los que no quieren vender basura, a los que quieren hacer las cosas bien. Y muchas veces eso me estaba pasando en ferias. Sí, el número y hagamos y traigamos muchas personas. No. Inclusive, no sé si se dieron cuenta, acá todos estuvieron en feria. Pues prácticamente todos. Eh, que hubo algunas críticas por ponencias, por todo eso, pues, y la gente salió a defender. Eso se armó un problema pues con un señor que habló mal, pero también me hacía reflexionar y yo decía, sí, venga, yo necesito, es que cuando vayamos a ver las conferencias, sea Nike, sea Adidas, el que nos esté diciendo cómo hacen comercio electrónico ellos. Entonces, en últimas, y con eso te lo resumo todo, ¿qué estoy buscando? Ser la mejor. Ya, ¿cómo hacemos que eso sea lo mejor? Porque la conveniencia es para todos. No es lo Es, mismo usted entrenándose, obviamente. No estoy hablando mal. No es lo mismo que usted se siente a ver una conferencia de prendas control a ver la de Nike. No es lo mismo que usted se siente a ver una conferencia de uno de los creadores de EFI al de Google. Obviamente. Entonces, ¿cómo logramos ser los mejores? Y eso aplica para cada uno de los proyectos de nosotros. y eso va en todo. Uno debería de mirar siempre que los números no necesariamente son grandeza, o la grandeza no necesariamente son los números. Con eso recuerdo una historia, se las quiero compartir. Es que nosotros llegamos a estas bodegas, a estas instalaciones, si no estoy muy mal, en el 2024 o finalizando 2023 por ahí. Resulta que nosotros llegamos a la bodega de allá del fondo y éramos solo 4 pisos. Cuando vimos que no cabíamos, nos pasamos para acá, entonces ya a un lado, después otro piso, después ya éramos 7 pisos. No sé si saben que ya no, ya estamos enfrente también. Entonces ya en este momento si unimos somos 9 pisos. Entonces uno va y se para derecho y saca pecho. Cuando uno va a pasar la portería, el señor, él dice, no, es que yo ya tengo 3 bodegas de las 10 que somos y somos los únicos que tenemos. Resulta que un día, en el año pasado, por alguna situación que hay acá interna, me senté a hablar con el señor de la bodega de acá enfrente, que digamos que tiene una bodega muy pequeña. Hablamos y hablamos de la vida, un señor muy inteligente y muy sabio, y llegamos a una conclusión. Hablamos mucho, compartimos ideas, alguien muy sabio, y en un momento me dijo estas palabras, me dijo, mijita, ¿sabe qué? Usted es 4 veces más grande que yo, pero usted, ¿quién le dice que mi rentabilidad sea más grande que la suya? Yo me fui esa noche acá y no dormí. Porque tiene razón, uno no debería de ver su negocio como que entonces crezco y crezco y crezco y crezco y crezco. Lo llevo a ustedes, uno no debería de ver su negocio como es que yo vi que Julanito en Instagram dijo que hoy se hizo 500 pedidos, yo tengo que hacer como Julanito que hace 500 pedidos. ¿Usted sabe ese Julanito cuánta plata le queda? ¿Usted sabe cuántas personas dependen de él o qué tiene que hacer, qué hay detrás de bambalinas para sacar 500 pedidos? Eso nadie lo sabe. Entonces uno no debería de mirar eso y nos vamos mucho de las apariencias y de cosas que son muy banales. Por ejemplo, cuando uno va y monta y ve el carro que se compró último modelo con los 500 pedidos que vendió, eso no debería de ser así, muchachos. Y yo lo llevo, huepucha, porque yo hoy digo, ¿cuántas prendas control, cuántas guías despacha diario? No, despacha 2.500 y yo saco pecho. ¿Y qué?
Puede que alguien que despache 500 pedidos, un proveedor, sea más interesante, le quede más en su bolsillito, tenga más tranquilidad en la familia, tenga algo totalmente diferente. Entonces sí es una invitación y qué chévere que hayamos llegado a esto, porque es una invitación para que los números no lo son todo, aunque lo sean todo, porque usted debe de tener los números muy claros para todo, pero muy claros sus costos, sus gastos, o sea, absolutamente todo muy mapeado, su negocio, que era lo que hablábamos de la estructura al inicio, pero no por eso en mi meta, no sé si en algún momento vieron que yo decía, yo este año, mi meta es no tener meta, es a lo que yo le voy a traer. Mi meta no tengo una, no es tener meta, sin decir que acá hay un plan trazado, que ya sabemos para dónde vamos, que ya sabemos qué queremos hacer, pero hay muchas veces uno dice, entonces, ¿cuántas guías quiero despachar en el mes? ¿Y qué? ¿Y qué pasa ahí? ¿Cuántas es que yo llevo 200 guías? Sebastián es obsesionado con las guías, entonces le suena el celular, es otra, y su crecimiento ha sido maravilloso. Yo he estado al lado del crecimiento de Sebastián, pero hay algo detrás, hay números detrás, hay cómo le va, si le va bien, no le va bien, qué es interesante, qué no. O sea, debe ser algo bien hecho, bien contemplado, bien concebido, porque si no, no es interesante si usted hace 500 o 1000, porque si no nos vamos a volver los mismos vendedores de humo de que usted ve por ahí por todos lados regados, ¿cierto? Es súper interesante. No nos podemos ir de acá sin hablar de una cosa, y es mentalidad. Porque entonces ya hablamos de un poco de cosas, nuestro negocio debe tener inteligencia artificial, nuestro negocio debe tener estructura empresarial, nuestro negocio debe tener posicionamiento de marca y la mentalidad. ¿Cómo va ahí, según Juan David Carmona? Bueno, vamos a hablar de varios temas ahí. Yo hace poquito lo hacía, o lo tenía, o creé un reel al respecto. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Disciplina o enfoque? ¿Disciplina o Enfoque, enfoque? para mí enfoque. Enfoque, disciplina, enfoque. Disciplina, listo. Disciplina, listo. Yo se los voy a decir desde, ojo, no podemos decir que es mejor, pues porque para ciertos negocios o ciertas cosas o para ciertas metas va a servir más la disciplina que el mismo enfoque, ¿cierto? Es depende de lo que estemos buscando. Pero en este caso que estamos hablando de negocios, digámoslo, se los voy a decir yo cómo veo el tema del día a día. ¿Listo? El enfoque mío en este momento y desde hace bastante tiempo, siempre lo que hemos buscado, llamémoslo, o todo lo que buscamos siempre termina siendo éxito. ¿Listo? Antes de lo otro, ¿para ustedes qué es éxito? Alguien que me diga para ustedes qué es éxito. Tranquilidad. ¿Alguien más? Vivir en propósito. Satisfacción. Metas logradas. Reconocimiento. Yo siempre lo asocio con la tranquilidad. Con Siempre. tranquilidad. Perfecto. En el caso mío, yo asocio el éxito con felicidad. Única y exclusivamente con felicidad. Como que yo considero que uno a este mundo vino a ser feliz. Si usted es feliz, pues usted es exitoso. Yo lo veo así. Cuando una persona es muy feliz, es exitosa. Ahora, en el caso particular de mi familia, yo tengo una hermana. Y resulta que mi hermana tenía un trabajo, ella es muy de ayudar al prójimo, entonces trabajaba en una fundación, era feliz con su trabajo, todo el tema, pero nació su hijo. Y cuando nació su hijo, ella dijo, no, mi felicidad es estar con mi hijo, yo solo quiero estar con mi hijo. Renunció a su trabajo, nosotros dijimos, esta está loca, el esposo dijo, yo me encargo de toda la parte económica, porque si a ti te hace feliz es estar con tu hijo y ver crecer los primeros 8 años de tu vida, tu hijo, y eso es tu felicidad, pues yo te voy a ayudar. Y ella se dedicó a eso. Entonces, digámoslo, ella es exitosa.
En el caso particular mío, yo decía, porque, claro, yo toda la vida era detrás del dinero y de hacer un montón de cosas, pero yo decía, yo la veo a ella y es feliz. En cambio yo monto un negocio, hágale, me quiebro y reviento y ya debo 1 millón y ya después estoy embalado y todos los días dele, dele. Y yo la veía a ella tranquila, feliz con su hijo. Entonces en este momento, o ya después de un tiempo, yo empecé a decir, bueno, entonces yo cómo defino y yo cómo logro la felicidad, en el caso mío. Entonces, todos los gustos que yo tengo y de todo lo que me gusta a mí, si lo logro disfrutar, pues me va a llevar a ser exitoso porque soy feliz. Entonces, ejemplo, si yo tengo una pareja que es Sara Montoya y yo soy feliz con Sara Montoya, pues digamos lo que eso me ayuda en mi porcentaje de felicidad. Si tengo un negocio que me da buen dinero, porque a mí me gustan los negocios, pues eso me aumenta mi felicidad. Si yo vivo en un apartamento que me gusta, pero mi sueño es vivir en una casa en Llano Grande de 500 metros cuadrados, si yo me paso para ese lugar, ¿soy más feliz? ¿Qué piensan ustedes? Si a mí me gusta vivir en una casa grande, pues eso me da más felicidad. Si a mí me gusta, si yo tengo un carro, un automóvil, pero mi sueño es tener una camioneta, eso me da más felicidad. Si yo compro esa camioneta, para mí sí, pues sí. A mí, Juan David Carmona, toda la vida me han gustado las Toyotas, me gusta. Entonces, cuando yo acumulo ese montón de cosas que me dan felicidad, me siento exitoso. Entonces yo en este momento me siento una persona exitosa. Después de mucho tiempo, porque yo digo, todo lo que estoy acumulando con mis hijos, con mi esposa, con el negocio y con todas estas cosas y con todo lo que hago, pues yo lo único que estoy buscando es ser feliz. Entonces me devuelvo a... Pero al tiempo de tenerlas uno les pierde el interés. Entonces hay que parar. Después de tenerlas, lo material, ok, Después de tener la felicidad, pues claro. Lo tiene al principio muy feliz y porque es el esperar que experimentando, ¿cierto? excelente. Para allá cuando se vuelve normal tenerlo. Listo, pero ¿qué pasa? Si tu vida hay una acumulación de cosas, que todo lo que pasa en el día a día te hace feliz, pues posiblemente como que no te aburres de las cosas. ¿A qué me refiero? Yo la semana pasada, yo viajé casi, no sé, como desde el 1 de enero estaba viajando. Viaje, 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 viaje. Y yo ya quería volver a la empresa, ¿por qué? Porque me genera felicidad llegar a mi empresa a trabajar. Pero me genera felicidad también el día a día de todo lo que hago. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que muchas personas creen que la felicidad es simplemente tener cosas materiales. Entonces, si usted logra la camioneta que soñó toda la vida, pero si usted todo el día es infeliz, ¿por qué? Porque su pareja no lo hace feliz. Porque usted no tiene, porque su círculo familiar, usted es enemigo de todo el mundo porque se la lleva mal con todo el mundo. Entonces realmente al final te vas a dar cuenta que esa camioneta pues, te genera una felicidad un día porque el resto es tu misma vida infeliz, entonces esa camioneta no te va a hacer feliz. Entonces por eso menciono que es un montón de momentos y de situaciones. Exactamente. Entonces vamos con la mentalidad. Cuando yo empecé a estudiar y a leer libros de emprendimiento, el de las 5 de la mañana, todo, entonces uno empieza a tener unas rutinas que yo después decía, ah, qué pereza. A mí no me gusta madrugar. A mí no me gusta hacer muchas cosas que posiblemente la disciplina empresarial me diría que debo hacer. Ejemplo, hoy llevamos a los niños al colegio temprano y la disciplina me dice de unas hacer ejercicio y pues hoy teníamos pereza, me acosté a dormir con Sara. Y a las 9:30, ¡pum!, arranqué volado para acá. O sea, literalmente estaba era en la casa durmiendo. Pero ¿qué sucede? Obviamente hacemos ciertas cosas y queremos mejorar y estamos intentando implementar hábitos de lectura, de hacer ejercicio, pero no queremos hacer ejercicio a las 5 de la mañana, queremos hacerlo a las 8 o las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque nos gusta estar en la cama y a veces a mí me gusta en la noche estar viéndome una serie en Netflix, cuando la disciplina me dice que debería estar apagando pantallas y a las 10 de la noche ya debería estar dormido. Pero eso no hace o no me quita que yo sea muy fuerte en mi empresa. ¿Por qué?
Porque cuando entro a mi empresa y los momentos que tengo para dedicarle a mi empresa, soy exageradamente enfocado. Entonces, no soy tan disciplinado, pero sí soy tremendamente enfocado. A lo que voy con esto es que para mí en la empresa es más importante el enfoque. No estoy hablando de la vida en general, que si usted quiere hacer fitness y le gustan otras cosas, pues usted necesita disciplina por encima de otras cosas. Pero a nivel empresarial, lo que yo más valoro es el enfoque. Enfoque, 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 que nos cuesta mucho a los emprendedores. Que empezamos con una marca, pero ya después me ofrecieron criptos y quiero hacer otra cosa, y perdí el tiempo y perdí esos 5 meses que le había dedicado. Yo llevo desde que mm, dos momentos fuertes en los negocios que he tenido, por allá en el 2015 cuando empecé a hacer e-commerce, 6 años todos los santos días, obviamente enfocado. Después cuando empezamos en EFI desde el año 2020, que ya decidimos por conflicto de intereses dejar el otro proyecto, y si no fuera por conflicto de intereses también sería un negocio muy grande. Pero en últimas, desde el año 2020 cuando empezamos con el proyecto de Grupo EFI, el enfoque de nosotros ha sido total y no nos distraemos en nada. No quiere decir que no puedo hacer otro negocio y ganar dinero y otras cosas, pero mi enfoque y todo mi tiempo productivo, yo creo que el 90-95% está dedicado en el proyecto EFI y por eso lo tenemos donde está, por el enfoque. ¿Que me gustaría ser más disciplinado? Sí, yo admiro a personas que se alimentan mejor, que hacen más ejercicio, que se levantan a las 5 de la mañana, yo los admiro. Pero no quiere decir que por no ser eso no podemos tener éxito empresarial. Entonces, para mí, en temas de mentalidad, yo todo lo concentraría En gran enfoque. parte en el enfoque. Para mí el enfoque es todo en los negocios. Total, total. Lo hablábamos, yo creo que fue la vez que estuve en EFI y yo le decía, yo creo que debe haber, sí debe haber una parte de disciplina, ¿cierto? Pero ese día tocamos al tema, decía, es que, o sea, que usted, ¿quién le dijo que usted tiene que levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio todos los días para poder, no, hay, lleve su cuerpo a tratar de ser mejor o su mente a tratar de ser mejor, pero de una forma de poquito. Usted le hace 2 páginas en el día si es que quiere leer, vaya de una vueltica y camine por su salud más no por su físico. O sea, hay muchas cosas que se debe hacer y que deben de ir de la mano, pero no como lo tratan de hacer ver hoy en día. Es muy importante y es verdad, si usted está enfocado y usted quiere su empresa salga adelante, pues usted respira empresa en todo momento y es totalmente diferente y no vive uno como amargado porque no se levantó a las 5. Es verdad. Por último, cuéntenos de la Feria EFIS. Que bien, denos como un abrebocas ahí de qué va a pasar este año o a qué nos preparamos o qué. Bueno, ¿qué vamos a tener por ahora? Feria EFI se planea todo el año, hacemos reuniones semanales y vamos avanzando. ¿Qué diferencias tenemos? Una, vamos a tener 3 auditorios de 3.000 personas, o sea que ya son 3 grandes auditorios. Y la división que tengo pensado en este momento va a ser un auditorio de temas empresariales, como ya lo tuvimos, otro de marketing y otro de e-commerce. ¿Qué quiere decir e-commerce? Vamos a intentar llevar las empresas más grandes que encontremos a nivel mundial que hagan e-commerce. Entonces de ahí sale el sueño, venga, queremos a Nike, queremos a Adidas, queremos a las empresas más grandes ahí en ese espacio. Entonces vamos, digamos lo que, con la pregunta que hacían ahorita, me soñaría que las empresas más grandes del mundo, o sea, imagínense en tener ahí un Temu, a esta clase de empresas, hablando de todas sus estrategias a nivel de e-commerce y que las empresas se sientan orgullosas de poder presentar su empresa en la feria EFIX. Eso es algo de lo que me imagino. Entonces le vamos a dar toda la importancia a eso. Van a desaparecer los auditorios de abajo, que es donde se reúnen las comunidades, porque eso va a ser un espacio privado para la membresía Black. Y ya todo lo de las comunidades va a ser directamente en los auditorios, en 5 o 6 auditorios que vamos a tener, como el que tuvieron ustedes como Prendas Control. Entonces, digamos lo que eso es uno de los cambios. ¿Cuántos? 3 auditorios gigantes de 3.000 personas y más o menos 5 o 6 auditorios pequeños que son unos patrocinadores. O
sea que va a haber un auditorio de 150 o 200 personas que se llama Auditorio Prendas Control, donde ya vamos a tener comunidades, otros invitados también diferentes a los mismos ponentes que están en Feria EFIX y listo. Y vuelvo y lo repito, no estamos pensando ya en cantidad, sino en calidad. Que si llegan más personas sea como consecuencia de lo bueno que está pasando en el espacio. Necesitamos crecer a nivel general los ponentes, más experiencia, mejores ponencias. La gente al principio o criticaba, no, es que a veces no hay tantos ponentes buenos, lo uno, lo otro, solo que es complejo, porque usted contrate a 300 ponentes internacionales, pues tendríamos que vender la boleta a $1.000.000 la más pequeña. Entonces no da, o sea, tenemos que tener un equilibrio, pero gracias al reconocimiento de la feria y al nombre que se ha generado a nivel Latinoamérica, pues hace que sea mucho más fácil negociar. Es un orgullo para un ponente estar en un espacio como estos. Pucha, tan bueno. Va a ser en octubre, nos tocó mover la fecha. Ah, sí, eso sí bueno, no sé. Nos tocó mover Sí lo sé. porque ya se tomó la decisión, ya así cerrado literalmente, que va a ser en todo Plaza Mayor, para poder tener la parte del frente que se llama el Gran Salón, que es un auditorio de 3.000 personas. Entonces ya es todo Plaza Mayor, y para eso nos tocaba movernos este año en las fechas de octubre, y en el 2027 ya regresamos a agosto, perdón. ¿Qué Se fecha? plan- ¿Qué fecha es de octubre? Creo que es 12, 13 y 14, si no me falla la memoria. En el 2027 ya regresamos otra vez a agosto, y ya nos vamos, creo que hasta el 2030 está reservado en agosto. Planeación. Si uno no planea, inclusive en Feria de EFIS, no tiene dónde hacer la feria. Entonces necesitamos reservar, está reservada como hasta el 2030 en esos espacios. Estamos pensando en muchas cosas grandes que se vienen con la feria. Juan, muchísimas gracias. Un ¿Preguntas? aplauso, por favor, muy fuerte. Preguntas. Si alguien tiene preguntas, obviamente lo resolvemos. No es una preguntita, es como una recomendación, Sí. pues de algo que tengo yo, que desarrollé, que es como la forma de mirar las cosas, la vida, lo que te pasa del día a día. Y a mí me ha funcionado muy bien. ¿Qué pasa? Que yo a veces cuando me pasa algo, problema, puede ser en el trabajo, puede ser en mi vida personal, cualquier cosa, yo no veo lo malo, no veo lo malo, sino que veo lo bueno de lo que pasó. Y de ahí hago que no me, o sea, como que eso no me estanque. Les voy a contar algo así chiquitico. Digamos, por ejemplo, en estos días pedí una moto. Pedí una moto y llegó el man, me recogió todo. Y a mitad de camino nos estrellaron. Nos estrellaron y me dieron en un pie. Entonces yo me bajé de la moto y yo no dije, fue puta, me estrellaron. O me pasó algo, o sea, yo nada. Sino que yo dije, bueno, ¿qué me pasó a mí? Inicialmente yo ni me di cuenta que había sido yo. Pues yo escuché como un golpe, volteé a mirar y pues ¿qué pasó? Cuando ya sentí como el dolor y eso, entonces me bajé, me revisé el pie, como que bueno, no me pasó nada, gracias a Dios, y me vine para la casa. Entonces, digamos, yo siento que otra persona diferente que no piense como de esa forma, se va a empezar a echar culpas, va a empezar a decir que bueno, que este conductor, que este otro, o va a hacer una pelea, va a hacer, ¿sí me entiendes? Y pues no es la forma, porque usted ahí se está ganando, no sé, un rencor, se está ganando un mal día, y eso mentalmente agota mucho. Y si usted se deja llevar por eso, después al otro día usted llega y la campaña se le cayó. Y ya son dos cosas que lo tienen así con la mentalidad suave. Y Pues llega a la casa y las cosas están bravas. imagínense, ya son tres cosas, bendito. Entonces, eso, no permitir que las cosas nos afecten tanto y realmente darle importancia a lo que vale la pena. Ahí yo le aporto que cada día tiene su preocupación, las veo se quedan. Si no se acumula la de ayer y fue hasta hoy, no, nunca fue porque fue. Cada día tiene su preocupación. Voy a ver cómo contarlo. Eso va muy ligado también en algo que hemos desarrollado y me he enfocado muchísimo en desarrollar, y es aprender a relacionarse bien con todo el mundo.
con todo el mundo. Y en esos, y creo que es algo en lo que vengo trabajando absolutamente todos los días, porque gran parte del éxito empresarial que hemos logrado nosotros es por las relaciones. Y ahí aplica eso, hasta con el que literalmente te hace daño, hasta con el que te choca, hasta con la persona que habla mal a tus espaldas. Si tú logras tener una buena relación y entiendes que es el beneficio propio el que te va a traer resultados, lo empiezas, y si lo aplicas bien, pues te va a funcionar mucho. Entonces, la gente normalmente en la sociedad vive cargada de todas las situaciones que pasan el día a día. Si ustedes en este momento se meten a redes sociales, pues cualquier persona diría, Medellín es el peor vividero del mundo, por toda la situación que está pasando por lo del concierto. Ahora, para nosotros el peor vividero, todos vivimos felices acá en Medellín. Pero las personas obviamente se contaminan por las redes sociales y siempre terminan llevando a su mente cosas que no son la realidad, ¿cierto? Yo aprendí a relacionarme con todo el mundo, con el que habla mal de mí y obviamente en este gremio y en donde nos manejamos, pues obviamente hay envidias, hay un montón de situaciones, pero aprendimos, que es un tema por complementar de la mentalidad, a intentar estar bien en todo momento, porque siempre lo que nos afecta, pues muchas veces tiene que ver con las personas, con el vecino, con lo mala persona que es, el primo, bueno, nos terminamos cargando un montón de cosas que siempre nos afectan es a nosotros, obviamente. No. Juan, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que me encanta arrancar el año y arrancar los eventos con usted. Muchísimas gracias por el espacio, por sacar el tiempo, por salirse de la cama y venirse para acá. Y a ustedes, por favor, no dejen de asistir, no dejen de asistir y de insistir. Es muy importante la constancia de las cosas, no solo a estos espacios, sino de insistir en todo lo que acarrea, porque viene siendo el enfoque del que ya hablamos. Muchísimas gracias. Por acá hay unos refrigerios y Dios los bendiga siempre. Un aplauso. Gracias.